Vamos a seguir. Esta es la segunda parte de la enseñanza que empezamos el domingo pasado sobre los bautismos. Empiezo diciendo que el bautismo cristiano por inmersión en agua no solo tiene una connotación simbólica, sino tiene un significado espiritual muy profundo, un significado espiritual que todo creyente debe saber y entender. La doctrina de los bautismos es muy sencilla, por un lado es muy sencilla, entenderla es muy sencilla, pero por otro lado es profunda, es compleja porque es profunda en su significado espiritual. El domingo pasado vimos la historia de los bautismos, empezando en el Antiguo Testamento. Esto de los bautismos no es algo nuevo, tiene un fondo, y empezamos en el Antiguo Testamento con los ritos de purificación y etcétera, etcétera, que eran una clase de bautismos. Y seguimos en el Nuevo Testamento con varias clases de bautismos. Estuvimos viendo el bautismo de Juan Bautista, que es único. Después vimos el bautismo de Jesús, que también es único y irrepetible. Después vimos el bautismo de que Juan Bautista dijo que vendría uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y vimos ese bautismo el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó y bautizó en espíritu y en fuego a los que estaban ahí. Y vimos también el bautismo cristiano, de cómo Jesús bautizó a los primeros discípulos y después les dijo a los discípulos que bautizaran, y al morir Jesús y antes de ir a los cielos mandó a los discípulos, a todos los discípulos, vayan y hagan más discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hemos visto por 20 siglos como cientos y cientos y cientos y cientos de personas en todas partes del mundo han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, se han bautizado en el bautismo cristiano por inmersión. Entonces hoy, eso es un resumen de la enseñanza del domingo pasado. Y hoy veremos qué significado tiene el bautismo cristiano. ¿Cuál es el significado del bautismo cristiano? Y para esto hay un apóstol que se esforzó mucho por el Espíritu Santo en explicarnos el significado del bautismo cristiano, y ese es el apóstol Pablo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 6 y a empezar en el versículo 1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Espero que todos tengan sus Biblias. Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice así. Dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hasta ahí vamos a leer. ¿Qué dice Pablo en este pasaje? Versículo 1. Que ya que somos salvos por la gracia, y la gracia es un don, la salvación es un don, entonces podemos seguir pecando porque la gracia es un don. Y dice, no, inaudito que pensemos eso. Algunos pensaban
incluso algunos hoy en algunas iglesias cristianas, donde se enseña que la salvación se pierde, tienen ese argumento de que si tú no haces bien las cosas puedes perder la salvación. Y entonces, y el argumento de ellos es que si predicamos que la salvación no se pierde y es firme y segura, pues los cristianos se van a descarar y van a empezar a pecar, y no importa porque la salvación está segura. Entonces, como eso no es algo nuevo, eso no es algo que iglesias cristianas predican hoy, no, eso es algo que en esos días de Pablo también se dijo. Y entonces Pablo aquí lo aclara y dice, no, momento. No podemos pensar que como la salvación y el perdón de pecados en Cristo es completo y gratuito, por esa razón nosotros podemos pecar y no pasa nada porque todos nuestros pecados están perdonados. Claro, uno lo pudiera pensar, pero eso no tiene lógica espiritual. Tiene lógica humana, pero no tiene lógica espiritual. ¿Y por qué es? Entonces Pablo responde, versículo 2, dice, no, de ninguna manera, o sea, en absoluto no. Y da la razón, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ok, entonces aquí hay una realidad, y es que una persona que ha muerto al pecado o ha muerto a algo, ¿cómo puede volver a lo que ya murió? Entonces el argumento aquí del Espíritu Santo es: no piensen así, porque ya hemos muerto al pecado. Y si yo estoy muerto al pecado, ¿cómo voy a volver a vivir en el pecado? No se puede, es imposible. Esa es la lógica espiritual. Si yo estoy muerto a algo, como si alguien muere físicamente, ¿cómo va a poder volver? No, tendría que resucitar y volver. Y no vamos a resucitar la vida de pecado. Teníamos una vida de pecado, pero ahora en Cristo hemos muerto al pecado. Ese es el argumento, ¿correcto? Versículo 3. Dice, y qué interesante, empieza diciendo, o no sabéis, es una, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo explico? Es una manera bien propositiva de decirle a todos los cristianos, es algo que ustedes deberían saber. O no sabéis, ¿cierto? Es algo como que ustedes mismos saben que eso no es así. ¿Cómo van a pensar de otra manera? Esa expresión, o no sabéis, significa eso. Es algo lógico. Y hoy estoy enseñando, el del domingo pasado y hoy domingo, segundo domingo, enseñando sobre los bautismos. Porque es algo, vimos la vez pasada, el domingo pasado, que en Hebreos 6 dice que eso es parte de los ¿qué? De los rudimentos, de lo elemental que un cristiano debería saber en sus primeros meses de vida cristiana. Es lo elemental, saber sobre estas doctrinas, incluida esta del bautismo, de los bautismos. Entonces Pablo dice, o no sabéis qué, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ok, entonces aquí Pablo le está dando un sentido al bautismo. Y dice que el bautismo es ¿en quién? Otra vez, ¿el bautismo es en quién? En Cristo. Entonces aquí hay una diferencia entre el bautismo en agua y hay otra diferencia entre el bautismo en Cristo. Y vamos a ver que hay otra diferencia del bautismo en el Espíritu Santo. Al final de la enseñanza vamos a ver esa distinción. Pero aquí dice, hay una distinción entre el bautismo en el agua y el bautismo en Cristo. Y nosotros hemos sido, los que hemos creído, hemos sido ¿qué? Bautizados en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿cuándo hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Si esta pregunta fuera hecha en la Iglesia Católica, ¿cuál sería la respuesta? Cuando era bebé nos bautizaron y ahí somos bautizados en Cristo Jesús. Pero esa enseñanza católica no está en la Biblia. Está en toda la enseñanza católica de las tradiciones que los papas enseñaron y que añadieron
época tras época. Eso no está en la Biblia. Y si vamos a aceptar solo la Biblia, entonces la tradición católica la rechazamos. No creemos que el bautismo de niños sea correcto. No, no es bautismo en Cristo. Entonces, ¿qué es bautismo en Cristo? ¿Cuándo se sucede el bautismo en Cristo? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es cuando le entrego mi vida a Cristo. Cuando reconozco a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Cuando rechazo la religión, porque la religión no sirve. Solo la Biblia menciona una vez la palabra religión y no tiene que ver nada con lo que la gente hoy cree. Como una organización, una denominación, unos ritos, un grupo. No, nada de eso. Rechazamos la religión. Entonces, ¿nosotros qué somos? ¿Somos una religión? No, ¿qué somos? Somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo no tiene que ver nada con religiones. Las religiones son de los hombres y le meten todas las tradiciones, formas, maneras, ritos, etcétera, del pensamiento humano. Pero la iglesia no tiene que ver nada con religión. ¿Correcto? Entonces, cuando decimos bautizados en Cristo, tiene que ver con una persona que entrega su vida a Cristo, renuncia a la religión. Renuncia a la religión católica, a la religión evangélica, a la religión mormona, a la religión testigo de Jehová y a las 1254 religiones que hay en el mundo. Renuncia a las religiones y se entrega a Cristo Jesús, única y exclusivamente. Cree en Él de todo corazón. Es en ese momento que es bautizado en Cristo. En Cristo. ¿Y qué significa ese bautismo en Cristo? ¿Y por qué se llama bautismo en Cristo? Bueno, Pablo lo sigue explicando. Sigamos mirando. ¿O no sabéis, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y este es el primer punto del significado del bautismo. ¿Bautizados en qué? En su muerte. Cuando se le pregunta a alguien, ¿qué es el bautismo? ¿Cuál es una de las palabras claves de referirse al bautismo? ¿Qué es el bautismo en agua? Es un símbolo, ¿verdad? Esa es la primera palabra. Es un símbolo. Y cuando yo me estoy bautizando en agua, en ese símbolo, ¿qué estoy haciendo? Y viene otra palabra importante. ¿Me estoy qué? Identificando. Es una palabra importante. Identificando con Cristo. Identificando con Cristo ¿en qué? En su muerte. En su muerte. Ok. Y aquí dice. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces añade, no solamente identificados en su muerte, sino identificados en su sepultura, ¿verdad? Sepultados con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el bautismo es una identificación en tres cosas del sacrificio de Cristo. ¿Cuáles? La muerte, la sepultura y la resurrección. Hablemos entonces un poquito de la muerte. En el bautismo me identifico con la muerte de Cristo. ¿Esto qué significa? Significa que me identifico con la cruz. Me identifico con lo que Jesús hizo en la cruz. Él murió en la cruz. La respuesta que todos sabemos es ¿por qué Cristo murió en la cruz? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál fue el objetivo? Perdonar nuestros pecados. Eso lo sabemos todos. Todos los que nos profesamos cristianos, aún en las diferentes religiones y grupos, todos sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Leamos 1 Pedro 2:24. Es un versículo que me encanta cuando hablamos de este tema. 1 Pedro 2:24. Porque en mi concepto este versículo discrimina muy bien lo que significa la muerte de Cristo en la cruz. La describe muy bien. Versículo 24 de 1 Pedro 2. Si quieren leamos desde el 23.
Cuando dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora sí, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué versículo tan hermoso, ¿verdad? Y mire, meditémoslo un momentico ese versículo. Empieza diciendo, quien llevó él mismo. ¿Qué significa él mismo? O sea, no otro. No fue otra persona, sino Jesucristo mismo, él mismo. El Hijo de Dios, el Dios eterno que creó los cielos y la tierra, se hizo hombre, se bajó, se humilló en la forma más humilde de un hombre, en las condiciones que nació en un pesebre, en las condiciones que vivió como hijo de un carpintero, en las condiciones en que pasó su juventud en una de las ciudades más despreciables, más pequeñas de Canaán, y entregó su vida en la cruz del Calvario, rechazado por todo, juzgado, siendo inocente, él mismo. Eso es lo que quiere decir él mismo. O sea, no otro, Jesucristo mismo. Y dice quien llevó él mismo nuestros pecados. ¿Qué es nuestros pecados? ¿A qué se refiere nuestros pecados? Se refiere a todas tus transgresiones. Se refiere a todos los pecados que tú has cometido. Desde el día que naciste hasta el día de hoy, todos, absolutamente, todos tus pecados. No unos pocos, sino ¿cuántos? Todos. ¿Hay algún pecado que esté excluido? Y pudiéramos acá pensar en pecados escandalosos, cosas horribles. ¿Hay algún pecado que Cristo no pueda perdonar? Piensa en el pecado más horrible que hay sobre la tierra. ¿Hay perdón para ese pecado? ¿Sí o no? Sí hay. ¿Cristo murió por cuántos pecados? Todos. Desde los que nosotros consideramos los más chiquitos hasta que los consideramos más grandes, pero ante Dios, ¿cómo son los pecados? Todos son grandes. Todos. No hay pecado pequeño delante de Dios. Todos son grandes, porque todos son violaciones de la ley de Dios. Todos. No hay clasificación de pecados. No hay pecados veniales, mortales, no, eso no existe. Todo pecado es pecado y Cristo llevó el pecado en la cruz. Un momento. Esto me impacta mucho. ¿Cómo así que llevó el pecado? Entonces, si yo veo a alguien cargando un bulto grande, bueno, me pasó hace poco. Hace poco vi una señora ya mayorcita de edad que estaba haciendo mercado y agarra su bultico y se lo echa así y va caminando y yo digo, uy, pobre mujer, mi señora, ¿usted me permite ayudarla? Bueno, su merced, me dijo. Su merced decimos acá en la planicie, ¿no? Oye, Cundinamarqués. Entonces ella me dice, bueno, su merced, y yo agarro el bulto y me lo echo encima. Caramba, si estaba pesado. Y dije, uy, wow, esta mujer es más fuerte que yo. Y me echo, ¿y para dónde es? Me dice, allá donde está ese carrito. Y se lo llevo y lo pongo en un carrito, que ella había traído su carrito, lo puse ella y agarró y se llevó su carrito. Bueno, entonces, ¿qué pasó en esa figura? ¿Qué pasó con el peso? Yo lo cargué, me lo pasó ella a mí y yo lo cargué. Pregunto, ¿qué significa Cristo llevó mis pecados? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se puede trasladar el pecado mío encima de Cristo?
¿Cómo puede ser? Yo hago la pregunta porque ni siquiera la entiendo, pero creo. O sea, no entiendo cómo mis pecados fueron cargados sobre Cristo, literalmente. Yo no lo entiendo, pero Dios sí sabe cómo es, porque Él dice que Jesús cargó mis pecados. Y dice, interesante, y la cosa más bonita que me gusta de este versículo es, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Esa expresión en su cuerpo me impacta mucho. No quiere decir que fue, a ver, cómo lo expresaría? No quiere decir que fue algo simbólico. No fue que él llevó simbólicamente mis pecados en la cruz, no. Cristo no llevó simbólicamente los pecados míos en la cruz. Tampoco quiere decir que Cristo en la cruz cuando murió espiritualmente estaba pagando mis pecados, solo espiritualmente. Sí real, pero espiritualmente. Tampoco. Dice que Cristo llevó ¿qué? Mis pecados ¿en qué? En su cuerpo. Yo tampoco entiendo eso. Lo creo que dice ahí, pero no puedo explicarlo. Pero sé que Él en la cruz, su cuerpo, todos mis pecados fueron depositados sobre Cristo. Los tuyos, los míos y los de todo el mundo fueron puestos sobre Cristo en su cuerpo. Y ahí yo entiendo Isaías 53 cuando dice, fue desfigurado de tal manera, su dolor espiritual fue tan profundo y grande cuando Jesucristo, el Dios eterno, el santo, el puro, el que no cometió pecado, toma toda la carga. ¿Cuánto pesarían los pecados? ¿Qué crees? ¿Cuánto pesaría para Cristo los pecados del mundo entero? ¿Cuánto pesarían? ¿Poquito o mucho? Todos los pecados de todos los hombres puestos sobre el Cristo en la cruz, en su cuerpo de carne. Yo eso no lo entiendo, pero lo creo, así es. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, fíjese esta expresión, muertos a los pecados. ¿Qué quiere decir muertos a los pecados? La señora llevaba su bulto. Cuando lo pasó a mí, ella quedó muerta al bulto. Si me permite la expresión. Quedó muerta al bulto, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Quedó libre del bulto que llevaba. Eso es la misma expresión aquí. Quedamos muertos a los pecados. ¿Qué quiere decir muertos a los pecados? Libres de los pecados. Y eso me parece la doctrina y la verdad más gloriosa de toda la tierra. Y entenderla. Que Cristo tomó todos mis pecados, los puso sobre sí, sobre su cuerpo, los pagó totalmente y yo quedé ¿qué? Libre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Yo estoy libre de todos mis pecados. ¿De todos? De todos mis pecados. Absolutamente todos. Wow. Estoy muerto al pecado. ¿Cuántos aquí están muertos al pecado? Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, todos tus pecados trasladados en Cristo se hacen para ti realidad en tu vida. Cristo ya murió por ellos en la cruz hace 2000 años, pero solamente es efectivo en la vida de una persona cuando la persona entrega su vida a Cristo. Renuncia a la religión, renuncia a sí mismo, renuncia a sus propias filosofías, ideas, presuposiciones y cree en Jesucristo y le entrega su vida a Jesucristo. Ese día y ese momento, todos sus pecados son, pero wow, eso es increíble. Eso es increíble. Y dice el versículo 24, por eso ¿se dan cuenta por qué me encanta ese versículo? Hace un resumen muy profundo de lo que es el significado de la muerte de Cristo. Y dice, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Vivamos a la justicia. Es decir,
iniciamos una vida de justicia. ¿Qué significa de justicia? Significa que es posible para nosotros ahora que hemos recibido a Cristo y nuestros pecados han sido perdonados, ahora es posible vivir de la manera correcta. Justicia significa correcto, de la manera recta y limpia, como Dios lo desea. Volvamos a Romanos 6 y ya vimos entonces esta primera explicación de lo que el bautismo significa, una identificación con la muerte de Cristo. Él llevó mis pecados y yo estoy libre, estoy muerto a los pecados. O como dice otra palabra, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esto es lo que en la Biblia o los teólogos llaman la doctrina de la sustitución. Sustitución. Él en lugar mío. Él tomó mi lugar en la cruz. ¿Quién debía haber muerto en la cruz? Yo. Pero Cristo tomó mi lugar en la cruz. Pregunto, ¿la obra de Cristo es suficiente para perdonar pecados? ¿Sí o no? O necesito para ser salvo ayudar a Cristo con otras cosas. Porque yo he oído en iglesias cristianas diciendo que si tú no das ofrendas te puedes ir al infierno. No lo digo porque me lo hayan contado. Yo lo he oído de predicadores en iglesias cristianas diciendo que si tú no das ofrendas te vas al infierno. ¿Qué? ¿Cómo se llamaría eso? Una herejía, una blasfemia. Decir eso, como si la salvación se comprara con el dinero. Y claro, no vamos a juzgar a esos hombres, pero ya entendemos todos otras intenciones que hay detrás de eso, ¿verdad? No se puede. No se puede buscar comprar la salvación con cosas. No soy yo quien logro que la salvación llegue a mí. La fe, creer en Cristo, es el vehículo de la salvación. Entonces, el bautismo tiene una implicación muy grande y es que yo me identifico con la muerte de Cristo y entiendo que estoy muerto al pecado en Cristo. Estoy muerto al pecado. En segundo lugar, ¿qué simboliza el bautismo? En agua. En segundo lugar, primero que estoy muerto con Cristo. Segundo, sepultado con Cristo. Entonces el bautismo en agua debe ser por inmersión, no por echar agüita encima, porque eso no simboliza nada. Tiene que ser por inmersión en el agua, porque muero, soy sepultado, metido dentro del agua. Pero eso está simbolizando el bautismo espiritual. Hagamos claridad, hay bautismo en agua, físico, y hay bautismo espiritual. Pero el uno y el otro concuerdan. Lo que hacemos en el bautismo en agua concuerda con el bautismo en el espíritu, o el bautismo espiritual, llamémoslo, bautismo espiritual, que es cuando me entrego a Cristo, muero y soy sepultado. ¿Y qué significa soy sepultado? En estos días, ustedes saben que murió mi madre y hoy en día lo usual lo usual casi no es enterrar en tierra, sino que se hace cremación. Y después, entonces uno agarra las cenizas, ¿verdad? Y tiene opciones, ponerlas en un sitio donde hay osarios, o tiene opción de, como lo que hicimos nosotros, mis hermanos y mi familia, eso fue lo que hicimos. Fuimos a un sitio y abrimos un hueco y enterramos debajo de un jardín de flores, porque a mi mamá le encantaban las flores. Entonces abrimos, metimos el cajoncito con las cenizas y lo metimos, abrimos un hueco, lo metimos y lo tapamos y pues volvimos a poner las flores y ahí quedó, sepultado. ¿Qué significa sepultado? ¿Cuál es la idea espiritual de sepultado?
No tiene que ver con nada. Enterrado, ya está allá. Y entonces hay unas expresiones en la Biblia que me encantan mucho. Solamente se las voy a leer. Isaías 38:17 dice: porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Claro, esa es una figura, porque Dios no tiene figura humana, entonces no tiene espalda. Pero es una figura usada aquí para Dios. Echaste tras tus espaldas mis pecados. Sin la ayuda de un espejo, ¿alguien puede verse su espalda? ¿Se puede? ¿Ha intentado? Sin ayuda de un espejo. No se puede, imposible. Entonces la figura aquí, echaste tras sus espaldas mis pecados, ¿qué significa? Ya no puede, ya no se ven más. Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuándo el oriente se encuentra con el occidente? Jamás. Porque donde es oriente, al otro lado opuesto es occidente. Y si llevamos el oriente hacia el occidente, ¿qué pasa? El occidente se va para el otro lado. Y entonces nunca se encuentran. Me encanta esa figura. Como el oriente y el occidente, así mis pecados de Dios. ¿Eso qué significa? Nunca, jamás. Esto es increíble. ¿Cómo puede ser que yo, un pecador como yo, el primero acá entre todos ustedes, más pecador que cualquiera de ustedes, cómo puede ser que mis pecados en Cristo, Jesús los tomó, murió por ellos, y yo ahora recibo por la fe, por creer en Jesús, el beneficio de mis pecados, de mi salvación? Y ahora, delante de Dios, ¿dónde están mis pecados? ¿Dónde están? ¿No están? Dios los tiene olvidados, Dios los tiene alejados. No me tome en cuenta ninguno de mis pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es para decir gloria a Dios 20 veces, 80 veces, gloria a Dios. Esto es increíble. La mente humana y el raciocinio humano religioso no acepta esa idea. Le tiene que meter otras cosas, pero no acepta. Pero la fe sí. La fe sí acepta la idea de que en Cristo Jesús, bautizado en Cristo Jesús, todavía no estamos hablando de bautizado en agua, sino bautizado en Cristo Jesús, todos mis pecados están. ¿Dónde están tus pecados hoy delante de Dios? ¿Dónde están? Enterrados, sepultados, no tomados en cuenta. Eso es increíble, totalmente increíble. Miqueas 7:19 dice: sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es la misma figura. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué significa el bautismo? En primer lugar, el bautismo espiritual en Cristo. Significa que en primer lugar, ¿qué? Morí con Cristo, Él murió en mi lugar y todos mis pecados Él los pagó en la cruz. Segundo, fui sepultado en Cristo. ¿Qué significa eso? Mis pecados son enterrados, olvidados, cancelados, echados todos fuera judicialmente, todos mis pecados. Y tercero, ¿qué significa? ¿Vimos qué? Muerte, sepultura, y tercero, ¿qué es? Resurrección. Siempre se hace el chiste de que cómo serían los bautismos cristianos si Jesús no hubiera resucitado. Pero eso es ilógico, ¿no? No tiene sentido. Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y entonces en el bautismo cristiano, por inmersión, la persona es metida en el agua, bajada dentro del agua, ¿y qué? Y sacada. Y cuando se saca, ¿qué está simbolizando? La resurrección de Cristo. ¿Participamos de la muerte de Jesús, sí o no? Sí. ¿Participamos de su sepultura? Sí.
entonces participamos de su resurrección. Participamos de su resurrección. Y como dice aquí en Romanos 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gálatas 2:20, un versículo bien conocido y que si usted no lo sabe de memoria, apréndaselo. Aprenda versículos, pero ahí este es uno clave. ¿Qué dice Gálatas 2:20? A los que lo saben de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Volvamos a repetirlo. Gálatas 2:20. Y anótelo para aprender de memoria. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo es clave. Estoy crucificado con Cristo. ¿Cuántos crucificados hay acá? ¿Cuántos crucificados hay acá? El que ha creído en Cristo está crucificado con Cristo. ¿Crucificado a qué? A los pecados, porque han muerto. Sepultados con Cristo, pero también ¿qué? Resucitados con Cristo, resucitados con Cristo. Me encanta Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice así, versículo 1, Efesios 2:1. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida, o sea, resucitados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pasemos al 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta es una descripción del bautismo espiritual. Juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos quiere decir gratuitamente, de parte de Dios, regalo de Dios. Para nosotros no vale nada. Para Cristo le costó todo. La salvación gratuita para nosotros, pero no gratuita para Dios. Versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó. Juntamente con él nos resucitó. Y lo que viene enseguida es más hermoso todavía. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Qué hermoso esto, ¿verdad? Dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Toda persona que nace en este mundo nace muerta espiritualmente. ¿Qué le parece eso? Cada bebé, cada niño que nace, nace espiritualmente muerto. Nada de que son angelitos de Dios con alas así. No. Todos los hombres nacemos pecadores. Todos. Y el bebé desde pequeñito empieza a mostrar su pecado. El bebé es pecador. Aunque no lo sepa, nació en pecado. Eso dice la palabra de Dios. Y tiene lógica. Nacemos muertos espiritualmente. Muerto espiritualmente no quiere decir inerte, como algunos lo enseñan. No quiere decir inerte, o sea que no. ¿Lo sienten? No. Muerto espiritualmente significa que separado de Dios. Nace separado de Dios.
nace separado de comunión con Dios, nace separado de la salvación de Dios. Y dice acá, pero más hermoso, con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estás tú sentado espiritualmente hoy? ¿En dónde? ¿Lees ahí? ¿Dónde estás sentado espiritualmente? ¿En dónde? En lugares celestiales con Cristo. Espiritualmente estoy en lugares celestiales. Estoy físicamente en esta esfera, pero espiritualmente estoy en la esfera espiritual, sentado con Cristo, gozando. ¿Qué bendición es eso, verdad? Mire todo lo que el bautismo implica. Todo lo que el bautismo implica. Entonces el bautismo en agua solamente es una representación gráfica del bautismo espiritual en Cristo. ¿Qué pasaba? Que en los primeros días, cuando el evangelio empezó a ser predicado por los apóstoles, ¿cuánto tiempo se demoraba una persona en creer y ser bautizada? Era ahí mismo. Entonces el creer y bautizarse ocurría simultáneamente. Y se entendía el bautismo espiritual y el bautismo en agua como uno solo. Pero hoy en día, ¿cómo es? ¿Cree y se bautiza? No. Desafortunadamente, dadas las situaciones en que vivimos, las personas se entregan a Cristo y tienen un tiempo de esperar hasta el bautismo. ¿Por qué? Porque hay una tan mala doctrina de lo que es el bautismo, hay una tan mala comprensión y tan mala explicación y tan manipulado que está la doctrina del bautismo, que es necesario que las personas que se entregan a Cristo, antes de bautizarse en agua, tomen un curso del bautismo y lo entiendan. Sea un curso que lo tomen en la casa, sea que, como sea, pero en esta iglesia, lo que hacemos es ofrecer un curso de bautismo a las personas que no están bautizadas, que quieren entender qué es el bautismo. Tomar el curso no significa que se compromete a bautizarse, no, tomar el curso es que quiere entender qué es el bautismo. Y es necesario por la cantidad de malas doctrinas que hay en diferentes grupos religiosos, en sectas y grupos y denominaciones de lo que es el bautismo. Terminemos diciendo, ¿qué implica para mi vida ser bautizado? ¿Qué implica para mi vida ser bautizado? ¿Cuántas personas están bautizadas en una iglesia cristiana? No necesariamente acá en esta iglesia, pero en una iglesia cristiana. Ok, muy bien. A los que no levantaron la mano, los invito a tomar un curso de bautismo que vamos a empezar ahora pronto. Se pueden inscribir aquí con mi hermano Luis David o conmigo, los que quieran ser bautizados. Nos dicen, yo quiero inscribirme, yo quiero tomar el curso. Y apenas tengamos la lista completa de personas que quieren bautizarse, empezamos un curso de bautismo que dura más o menos 6 semanas. 6 domingos que nos reunimos aquí antes del culto. Ahí nos reunimos para explicar lo que significa el bautismo. Pero para todos los que estamos bautizados, ¿qué implica ser bautizado? En primer lugar, no quiere. Ok. ¿Qué implica ser bautizado? Primero, ser bautizado allá, aquí. Primero, cuando yo me bautizo en agua, declaro públicamente que soy discípulo de Cristo. No miembro de una religión ni miembro de una iglesia. No, eso no es lo importante ni lo primero. Lo primero cuando me bautizo es que declaro que soy un discípulo de Cristo. Sigo a Cristo, creo en Él y creo en lo que Él dice. Y estoy dispuesto a llevar a la práctica y a mi vida lo que Él dice porque lo creo. Eso es ser un discípulo. Eso implica bautizarse en agua. Segundo, implica también que debo crecer en saber y entender lo que el bautismo
significa no solamente en agua, sino el bautismo espiritual. Todo lo que hemos venido hablando el domingo pasado y hoy sobre lo que significa el bautismo, que es una identificación espiritual con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo y lo que eso implica en mi vida, lo que hemos estado hoy meditando y la implicación que tiene. Y también el significado. Bueno, vamos a leer 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13. Y aquí vamos solamente a introducir un concepto sobre el bautismo. Y ya no hablamos del bautismo en agua, sino hablamos del bautismo del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y esto es algo muy lindo. Esto se llama el bautismo en el Espíritu, que es diferente al bautismo en Cristo y diferente al bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu? Es la acción por medio de la cual una persona que se entrega a Cristo y cree en Él es tomada por el Espíritu Santo y puesta como miembro de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, insertada en el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros aquí somos una congregación pequeña, pero somos parte de los miles de creyentes en el mundo entero que hoy domingo se congregan igual que nosotros en diferentes partes del mundo, en diferentes circunstancias, en diferentes lugares. Pero también somos parte de un grupo más grande de hermanos en Cristo que ya partieron. Desde el día de Pentecostés, cuando empezó la iglesia, hasta el día de hoy muchos han muerto. Y todos esos creyentes están en el cielo, esperando la resurrección de los muertos. Ellos y nosotros en todas partes del mundo formamos lo que es ¿qué? La iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo es que nos hacemos parte de la iglesia? Entonces pregunto, ¿el bautismo nos hace parte de la iglesia? ¿El bautismo en agua nos hace parte de la iglesia? Otra vez pregunto, ¿el bautismo en agua nos hace parte de la iglesia? Entonces dice acá, volvamos a leer, para que nos responda la palabra. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Lo voy a explicar en otras palabras. A través del Espíritu Santo, Él nos bautizó y nos hizo miembros del cuerpo. Eso es lo que quiere decir. El Espíritu Santo nos bautizó y nos hizo miembros de un cuerpo. Entonces vuelvo y pregunto, ¿es el bautismo en agua el que nos hace miembros de la iglesia? Ya aquí ya mi hermano que dijo que sí desde el principio ya dijo no. Ya entendimos. El bautismo en agua no nos hace miembros de la iglesia. Porque el bautismo en agua solamente es un símbolo de nuestro bautismo espiritual en Cristo. El bautismo en el Espíritu Santo es el que nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, ¿qué somos unos de otros? Hermanos, ¿verdad? Hermanos en Cristo. Y como hermanos tenemos un solo Padre, el día del Padre, de nuestro Padre Celestial. Tenemos todos un Padre. Los que no han creído son hijos de Dios. No, la Iglesia Católica enseña que todos somos hijos de Dios. Falso. Eso no dice la Biblia. Es más, Jesús en sus días se atrevió a decirle a los grandes maestros religiosos de la época que sabían toda la Biblia, que les dijo, vosotros sois hijos del diablo. Wow, eso es duro. Solamente somos hijos de Dios los que hemos creído en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido sepultados y hemos resucitado con Cristo. Esos somos hijos de Dios. El resto no. El resto hay que llamarlos para que crean, para que sean hijos de Dios. Pero es el bautismo en el Espíritu Santo lo que nos hace
una iglesia. ¿Qué es lo que nos une? El Espíritu. ¿Qué es lo que nos une? ¿Las ofrendas? No. ¿Este sitio nos une? Tampoco. ¿Qué nos une? ¿Que creemos todo lo mismo? ¿Eso es lo que nos une? ¿Nos une que creemos todo lo mismo? No. Debemos creer lo mismo, la palabra, pero eso no es lo que nos une. ¿Qué es lo que nos une? El bautismo en el Espíritu Santo. Eso es lo que la Biblia enseña, el bautismo del Espíritu Santo. Y yo entiendo, hay otras iglesias que enseñan otros conceptos del bautismo del Espíritu Santo y confunden, pero eso será para otro estudio, confunden lo que es la llenura del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia única cuando la persona cree en Cristo, es bautizada por el Espíritu Santo en el cuerpo. La llenura del Espíritu Santo es una experiencia que el cristiano debería vivir cada cuando. Todos los días, ser lleno del Espíritu Santo y producir los frutos del Espíritu Santo en su vida. Conclusión. Terminemos con la conclusión. Si soy un verdadero cristiano, bautizado en el Espíritu, bautizado en Cristo y bautizado en el Espíritu y bautizado en agua, o sea, 3 bautismos ya tengo. Bautizado en Cristo, mis pecados han sido perdonados, sepultados y he resucitado vida nueva. Bautizado en el Espíritu Santo, porque soy ¿qué? Miembro de la iglesia. Y también me he bautizado en agua como una manifestación pública de que soy un discípulo de Cristo y creo en Él y lo sigo a Él. Entonces la pregunta, terminamos con estas preguntas. ¿Soy un verdadero cristiano bautizado e identificado con Cristo? Pregúntate eso, responde eso. Segundo, ¿tengo una comprensión espiritual clara sobre el bautismo? O sea, nos vamos después de estos 2 domingos que hemos estado estudiando con una comprensión clara de lo que es el bautismo, o todavía estoy confundido y enredado. Si es así, estudia la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios. Tercero, entiendo mi compromiso como discípulo de Cristo de crecer en el conocimiento y de buscar madurez espiritual e integral en mi vida cristiana. El bautismo y la doctrina de los bautismos es una doctrina elemental que todo cristiano debería saber en sus primeros días pero hay más doctrinas, hay mucho que conocer de Cristo. Si tú eres un creyente nuevo, mira lo que te espera. Mira lo que te espera de conocer. Aquí está. Para toda la vida. Para toda la vida. Hay muchas cosas hermosas de conocer de Cristo y de crecer. Estás creciendo espiritualmente. Estás madurando. Y termino con esta. Importante. Tengo el compromiso de hacer discípulos de Cristo, predicándoles el evangelio y que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si tú llegaste a ser discípulo de Cristo, porque seguramente alguien te tuvo que haber compartido, ¿sí o no? Alguien te habló de Cristo. Alguien vino y te explicó la palabra de Dios y llegaste a creer en Cristo. O sea que alguien te discipuló, alguien te llevó a ser un discípulo de Cristo. ¿Cuál es mi responsabilidad ahora? Que soy un discípulo de Cristo. ¿Cuál es mi responsabilidad? Ir a otros, a mi familia, a mis conocidos y llevarles el evangelio, el mensaje del perdón de pecados por la fe, por la gracia, y llevarlos para que ellos también, que renuncien a la religión, que renuncien a las iglesias del mundo, que renuncien a todo eso y sigan en su vida únicamente a Cristo, y ahora sus vidas sean vidas piadosas, vidas justas, vidas que agraden a Dios en todo lo que se hace. El Señor les bendiga, hermanos.